¿Qué tal todos? Muy buenas tardes. Les agradecemos todos su presencia, su amable presencia. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es, o más que nada, uno de los temas que ha resultado ser un poco entre controvertido. No hay mucha evidencia en relación a los efectos de este tipo de fenómenos que son las radiaciones no ionizantes. Mi nombre es el doctor Luis Alberto Álvarez, yo soy cirujano oncólogo, médico asistente del Departamento de Prevención y Promoción a la Salud de acá del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Viernes a viernes nosotros damos este tipo de charlas a la comunidad, sobre todo para que tengan un conocimiento más sobre lo que es la importancia de la educación en relación a prevención del cáncer. Y uno de los temas que abordamos son los mitos y verdades acerca del cáncer, ¿no? Y a veces existen los mitos sobre si los celulares, los microondas, las televisiones pueden llegar a producir cáncer o no, ¿no? Entonces, las antenas, muchas veces vemos aparatos o cosas muy aparatosas, aparatos muy grandes o antenas de telecomunicación muy grandes cerca de nuestra casa y nos representa cierta duda qué tanta afección a nuestra salud puede provocar este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, para eso son estas charlas, para que ustedes estén más informados y bueno, y que no haya ninguna duda respecto a este tema, ¿no? Entonces, como les comentaba, este tema que son las radiaciones no ionizantes son un tipo de radiación especial en la cual todos nos vemos sometidos a lo largo de toda nuestra vida y todos los días estamos expuestos a este tipo de radiaciones. ¿Y dónde se encuentran estas radiaciones? Precisamente en el medio ambiente, ¿no? Lo pueden emitir aparatos de televisión, las antenas, ¿sí? Los celulares son emisores de este tipo de radiaciones, el control remoto, los microondas, ¿sí? El radio, nosotros escuchamos el radio todos los días, entonces todo eso tiene radiaciones electromagnéticas, el internet. Entonces prácticamente para no estar expuestos a este tipo de radiaciones necesitaríamos vivir en una isla desierta, ¿no? Entonces, eh, pero toda esta tecnología, la tecnología avanza todos los días prácticamente. Vemos que los celulares van cambiando en cuanto a tecnología, van mejorando ciertas cosas, pero también nos genera cierta duda de qué tan seguros son para el uso de la persona, ¿no? Entonces, bueno, con ese preámbulo vamos a empezar el tema y bueno, siempre hay que ver que aproximadamente 1.6 billones de personas en el mundo usamos tecnología, ¿no? Que involucra la exposición a campos de radiofrecuencia, que es lo que les comentaba, ¿no? Todos tenemos celulares, todos vemos televisión, todos vemos internet, tenemos computadora, etcétera, ¿no? Entonces, los efectos de los campos electromagnéticos en la salud ha sido objetivo de investigación durante muchísimos años y estos estudios empezaron a principios de los años 80 y aún se mantienen ciertos estudios y se han llegado a ciertas conclusiones, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y es necesario identificar los diferentes tipos de exposición, o sea, de acuerdo a las fuentes de exposición hay diferentes grados o en cierta manera intensidad de exposición, que pueden ser las fuentes ocupacionales o fuentes domésticas, ¿no? O transmisores, tecnología móvil. Entonces es muy importante que nosotros también identifiquemos este tipo de exposiciones. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la radiación electromagnética, la energía electromagnética. La unidad cuántica que mide las radiaciones se llama fotón. Fotón es una partícula que viaja a través del espacio, ¿no? O sea, es decir, a través del aire. Ese fotón, de acuerdo a la emisión que tiene, es decir, el emisor que le emite, va a producir o va a viajar de acuerdo produciendo ondas, ¿sí? Esas ondas tienen diferentes medidas o amplitudes, ¿sí?
entre más amplia sea esa onda, menos dañina es para el cuerpo, ¿sí? Y la onda entre más pequeña sea y entre más frecuente sea en un espacio muy pequeño, más dañino es para el ser humano y bueno, para las células. Ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, la energía electromagnética es precisamente radiación a través de la cual la energía viaja y se propaga en forma de ondas o partículas, ¿sí? Que es lo que les comento, ¿no? Las ondas, el fotón viaja en forma de una onda, ¿sí? Y estas ondas tienen diferentes amplitudes. Las amplitudes más altas o las más amplias son las que constituyen las fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Y esto se mide en ciclo por segundo, que es la frecuencia cuantificada en Hertz, ¿sí? ¿Cuántos ciclos o cuántas ondas se producen por segundo? Y eso se cuantifica en Hertz. Alguna vez hemos escuchado los megahertz, los kilohertz, ¿sí? Los gigahertz. ¿Eso qué quiere decir? Que las frecuencias de ondas son cada vez más grandes en un espacio más pequeño. Por lo tanto, estos emiten más cantidad de energía. Entre más hertz, más energía. Y entre más hertz se puede acercar más a lo que son las radiaciones ionizantes, que esas sí perjudican a la salud, ¿sí? Ahorita vamos a clasificar un poquito esto, ¿no? Entonces, las no ionizantes se miden en hertz, ¿sí? Ya. La longitud de onda es la distancia entre los picos sucesivos, es decir, esto de acá, son picos, esta es la longitud de onda, ¿sí? Entonces el fotón viaja, entre más grande sea, ¿sí? Entre más grande sea esta onda, ¿sí? Entonces menos energía emite y por lo tanto suele ser menos dañina para el ser humano. Entonces, las radiaciones electromagnéticas tienen esta peculiaridad, ¿sí? Por eso se les llaman no ionizantes. Y las ionizantes, que son las más pequeñas, son las que llegan a perjudicar más a lo que es el ser humano. Ahorita vamos a distinguir. Y bueno, acá vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, acá se ve que la longitud de onda es más amplia. Y esto lo constituyen los aparatos, bueno, las antenas, las televisiones, ¿sí? Los radios. Y posteriormente estas frecuencias se van acortando cada vez más. Ser tan pequeñas que ya pueden ser visibles al ojo del ser humano, ¿no? Y estos suelen constituir diferentes niveles de tonalidad. Empezamos con la tonalidad roja, posteriormente amarilla, posteriormente azul, violeta y ultravioleta, que es la radiación que emite el sol, ¿no? ¿Por qué? Porque los fotones se van acortando, su longitud de onda se va acortando. Y ya cuando llegan a esa longitud de onda tan corta, tienen la propiedad de afectar las moléculas. Las moléculas es de todo lo que estamos constituidos, todos los seres, ¿sí? Todos los seres estamos constituidos por moléculas. Y las moléculas biológicas que se pueden afectar es precisamente el material genético. ¿Cómo se afecta? Los electrones, que son partículas que están dentro de la molécula, se van a ver afectadas por esto. Y esto va a producir efectos en el material genético, que es el ADN, ¿sí? Entonces, por eso estos tipos de radiaciones, cuando ya son de ultravioleta, radiación por rayos X o gamma, afectan el material genético. Estos son los que pueden producir mayor riesgo de cáncer, ¿sí? Y aquí vemos nuevamente, ¿no? O sea, unos ejemplos de cómo algunos... nuevamente, esto va a depender de la longitud de onda. Esta longitud de onda, la frecuencia en hertz. Entre más hertz tenga, más se acerca a este umbral. Este es el umbral en que cambia entre radiación ionizante y no ionizante. La ionizante es la que afecta, como les comentaba, los iones que están dentro del átomo, los electrones. Esa es la ionizante. La no ionizante no afecta, que esas son las ondas electromagnéticas que se producen, por ejemplo, en los aparatos electrodomésticos, el internet, en los celulares, ¿sí? Las antenas, etc. Entonces, esa es la forma en que clasificamos las radiaciones, ¿sí?
por cómo viaja el fotón. El fotón entre más rápido viaje en un espacio más corto, las longitudes de onda se acortan y eso produce más daño, ¿sí? Creo que hasta ahí todo está entendido a grosso modo, ¿no? De una forma lo más simple que he podido explicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas, igual lo voy a cambiar yo manualmente. Sí, manualmente lo puedo cambiar. Lo único que necesito es el puntero. Ya, gracias. Y bueno, acá como les comentaba, los rayos X son tipo de radiación ionizante, ¿no? Que también eso produce daño al ADN. No quiere decir que el hecho de que te tomes una radiografía ya tengas un riesgo para cáncer, sino la radiación igual sigue siendo baja, pero conforme tú más aumentas la dosis o la exposición a esos rayos X, bueno, te va a producir más daño al material genético. Ahora, en esta exposición nos estamos basando más en las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Es decir, los que son de frecuencia más amplia, ¿sí? La radiación no ionizante la medimos también en hertz, ¿sí? Las frecuencias de menos de 3 kilohertz son los que se clasifican, o bueno, son los menos dañinos. Y se clasifican, estas frecuencias son las más bajas, que son los campos estáticos menos de 30 hertz, ¿sí? De 30 a 300 son los aparatos electrodomésticos y de 300 a 3 kilohertz son las antenas de radiodifusión, equipos de soldadura, ¿sí? Esos son los de dosis más baja de radiación, ¿sí? De ahí tenemos los que son de 3 kilohertz hasta 300 gigahertz. Y ahí empiezan las ondas de radio corta, ¿sí? Las ondas de radio ultracorta, por ejemplo, los radios AM y FM, que son los que usamos para sintonizar cualquier programa de radio en nuestra casa, ¿sí? Estaciones de televisión, ¿sí? Que son los UHF, que así se abrevia. Este tipo de radiación es la que emite, que son de 300 MHz. Los sistemas antirrobo también. Los teléfonos móviles, nuestros celulares, hornos de microondas manejan hasta 3 GHz, ¿sí? Y radares emiten 30 GHz. Este tipo de gigahertz ya produce calentamiento del aparato, ¿sí? Si se fijan, a veces los celulares se calientan, ¿cierto? ¿Sí? Y es porque se genera energía. ¿Por qué? Porque la longitud de onda se va cortando, ¿sí? Los aparatos móviles, los celulares, tienen más radiación electromagnética que los campos estáticos o que de algunos aparatos electrodomésticos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual hay distintos biológicos de corazón en el hospital al cuerpo? El efecto principal es a nivel de las células, que va a producir calentamiento de las células y los tejidos al exponerse a los campos. Ninguna intromisión del Campos de radiofrecuencia producen o emiten energía y esto se transmite en forma de calor. Entre más hertz tenga, más calor emite, ¿ya? ¿Cuáles son los tejidos más susceptibles al calor? El tejido del sistema nervioso central, es decir, el cerebro, los nervios, ¿sí? El cristalino, el ojo. Es por eso que la luz azul, que es la que emite la computadora, a veces puede producir problemas en la visión, ¿sí? Por eso se usan lentes especiales para evitar el reflejo de la luz que emite la televisión y la que emite la computadora, que es la luz azul, ¿sí? Con eso hay que tener mucho cuidado. Los testículos también son susceptibles, por eso es cuando yo porque no son muy sensibles al aumento de la temperatura. Pues tiene que estar 1 grado centígrado por debajo de la temperatura corporal, ¿sí? Que produce problemas. Concursos, etcétera, etcétera. Pero los daños tissulares se presentan al aumentar 1 grado centígrado por encima de la temperatura corporal. Es decir, que es una diapositiva para recordarles a ustedes estos dos grandes tipo de radiación. Nuestro cuerpo aumenta de 37 grados a 38 grados. Comentario. Ya el doctor Cáceres, ¿no?, tiene todo lo que ustedes han observado y escuchado
La radiación ionizante sí puede producir cambios a nivel molecular porque altera los electrones, pero la radiación no ionizante no produce cambios a nivel molecular, no produce cambios en el ADN y por lo tanto esta es la que menos produce riesgo de cáncer, ¿sí? ¿Cómo se miden las exposiciones? Porque estas exposiciones tienen que estar monitorizadas a través del Ministerio de Comunicación y de Transportes. Las antenas tienen que estar monitorizadas constantemente. Entonces, ellos lo hacen a través de unidades que son los miliwatts, que es por unidad de superficie de centímetro cuadrado. Entonces, los esquemas de regulación se basan en dos aspectos, uno método predictivo y método de medición, y ambos dependen del tipo de fuente de radiofrecuencia, es decir, el nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, siendo el Ministerio de Comunicación y de Transportes tenga la capacidad resolutiva de poder, dado caso de que encuentre alguna alteración en alguna de estas antenas, bueno, pueda prever lo que se necesite realizar para evitar daños a la salud pública, ¿no? Pero afortunadamente no se han visto ninguno de estos casos porque se ha visto que estas antenas en su mayoría tienen mucho menos del 1% del límite mínimo permitido, ¿no? Entonces, en base a todo lo que les comenté, sobre todo los efectos a nivel de los tejidos, hubo mucho planteamiento sobre cuál es el verdadero efecto de las radiaciones electromagnéticas en el ser humano a través de estudios epidemiológicos. Entonces, estos estudios empezaron a realizarse en los años 80, ¿sí? Y se encontraron que aproximadamente, o sea, a finales de los años 80 hubo muy pocos estudios que pudieron tomar como una no una contundente, pero observaron una asociación posible entre la radiofrecuencia y la producción de leucemia, ¿sí? Sobre todo en los niños y con algunos otros tipos de cáncer. Entonces, pero como los intervalos de confianza eran muy Berta Moradiel, posiblemente necesitaban aumentar el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de personas que sean estudiadas para que se pueda llegar a una conclusión más sólida o más sustentable, ¿no? Entonces, en los años 90 se empezaron a continuar más estudios respecto a esto y no hubo ninguna evidencia científica ya en los años 90 con estudios un poquito más grandes. Para llegar a una conclusión más contundente no se pudo llegar a ninguna conclusión. Como les comento, es muy difícil hacer este tipo de estudios porque en realidad todos estamos sometidos o expuestos a radiación no ionizante, ¿sí? Porque esto le emite el internet, o sea, los módem, cuando vamos en la calle las antenas. Si se fijan las antenas de celulares, cada 100 o 200 metros hay una antena, ¿sí? ¿Qué es lo que hace para que nuestro celular capte señal? Cuando nuestro celular no capta la señal adecuadamente, nuestro celular automáticamente, al tratar de buscar señal, emite más radiación, ¿sí? No ionizante, y es cuando se calienta más el celular, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces se plantea o se piensa que las antenas son las que emiten mayor cantidad de radiación, pero en la realidad los que emiten mayor cantidad de radiación son los teléfonos celulares, al tratar de buscar señal y no tanto las antenas, ¿sí? Entonces las antenas registran los celulares que están cerca o pueden ayudar a que los celulares se conecten o que tengan internet los celulares que están cerca, pero los que no están tan cerca, el celular trata de buscar señal y se calienta más, ¿no? Y gasta más batería muchas veces, ¿no? Y al principio del año 2000 hubo un estudio también realizado en niños y en adultos en donde se planteó también buscar alguna asociación y se veía que había alguna asociación pero muy tenue con el tema de los linfomas, que son tumores que crecen a nivel de los ganglios linfáticos, ¿sí? Pero igual no se llegó a una conclusión muy contundente, sino como algo muy sugestivo, ¿no?
tenía una evidencia muy débil al respecto. Entonces se empezó a realizar estudios ya en ratones en relación a los linfomas, que son este tipo de tumores que salen en los ganglios linfáticos, y se vio que cuando ya se sometían a campos de radiofrecuencia altos, empezaban con este tipo de asociaciones, ¿no? Se empezó a asociar con linfomas. Pero no llegó a ser una conclusión todavía muy evidente. ¿Por qué? Porque bueno, se necesita todavía someter a los ratones a una radiación demasiado alta, ¿no? Que no es el caso de nosotros porque no nos sometemos a una radiación muy alta en el medio ambiente, ¿no? Pero se ha visto que una radiación muy alta se asocia con linfomas. Ahora, diversos estudios demostraron también a partir del año 2000 la asociación de la exposición a transmisores a menos de 6 kilómetros y la asociación con leucemias, que era lo que les comentaba también en otro estudio. Entonces vieron que en niños también se producían algunos tipos de leucemia, ¿sí? Cuando se sometían a campos de radiofrecuencia muy bajos, ¿sí? En un radio de 6 kilómetros o menos, ¿no? Y luego a finales del año 2000 también se empezaron a tratar de tener más evidencia respecto a la radiación no ionizante y se reportaron únicamente síntomas asociados a dolor de cabeza y aumento de la temperatura. Es decir, cuando te sometes constantemente a la radiación no ionizante, por ejemplo, si estás mucho en la computadora, si estás viendo mucho tu celular, si estás mucho en la televisión, te produce más dolor de cabeza, ¿sí? También te puede producir problemas en el cristalino porque empieza a disminuir también la agudeza visual, ¿sí? Y sobre todo también aumento de la temperatura, ¿no? En algunos casos, cuando se pone cerca de algún tejido, en este caso, por ejemplo, si pongo mi celular cerca de mi cabeza, a veces me puede doler un poco la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, a principios del año 2010, aproximadamente en el 2013, salió un estudio publicado que es sobre el uso de teléfonos móviles y el riesgo de tumores cerebrales, ¿sí? Entonces, se estudiaron diferentes tipos de tumores y únicamente se encontró una asociación sobre la producción de neurinomas del acústico, que son tumores que salen a nivel del sistema nervioso central, pero a nivel de los nervios que inervan al oído, ¿no? Que se encargan del tema de la audición. Entonces, este tipo de tumores fueron los que se encontraron asociados en este estudio, sí, pero como les comentaba, había algunos temas metodológicos que fueron muy cuestionados en relación al control de calidad de este estudio, ¿no? Entonces se cuestionó un poquito este resultado y se trató de hacer otro nuevo, ¿no? Hay otro estudio muy famoso que es el Interphone, ¿sí? Que salió en el 2010 sobre la asociación de tumores cerebrales también, el riesgo de cáncer cerebral, de tumores cerebrales y el uso de celulares. Entonces se vio que había una asociación acumulativa en relación a las horas que uno está hablando por teléfono y la asociación con tumores cerebrales, ¿no? Entonces, si bien no se vio ninguna evidencia en relación al meningioma, que es uno de los tumores más frecuentes a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Pero se vio una asociación muy débil, pero finalmente significativa o muy sugestiva en relación a la cantidad de horas que uno habla por teléfono, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda en muchas de las ocasiones es tratar de no pegarse mucho el teléfono, sino usar el manos libres, ¿no? O el altavoz, así es. Esa es una de las recomendaciones, pero como les digo, es una asociación muy débil la que se vio, no es una asociación muy fuerte en relación a este tipo de tumores, por lo tanto se sugirió también hacer estudios más adelante para llegar a una conclusión más evidente, ¿no? Ahora, en relación a todos estos estudios y esta controversia que se han producido en relación a los efectos de la radiación no ionizante en el cuerpo, han resultado bases legales o decretos supremos en relación a la vigilancia
de la cantidad de radiación a la cual nos estamos sometiendo día a día, ¿no? Entonces, el rango de radiofrecuencia, que es la que la Organización Mundial de la Salud ha estandarizado como segura, es entre 1 Hz hasta 300 GHz, ¿sí? Que eso es lo más seguro. Entonces, se plantean estos estándares en relación a los campos eléctricos, campos magnéticos, densidad de flujo magnético y densidad de potencia. Todas estas son las mediciones que se tienen que realizar y estos son los rangos, ¿no? Por ejemplo, los de 400 MHz son las radios FM, la televisión, sistemas móviles de radionavegación, y los 300 GHz son las redes de telefonía inalámbrica, comunicaciones microondas, vía satélite, radares y hornos de microondas. Los hornos de microondas, como emiten calor, necesitan emitir más radiación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los microondas son los que más tienen cantidad de radiación no ionizante, que puede ser también un poco perjudicial. Pero como les comento, la cantidad que emite un horno de microondas no es lo suficientemente dañino como para que produzca algún tumor o algún efecto colateral en el tejido. Para que se produzca eso, se necesitarían juntar alrededor de 300 hornos de microondas en un solo cuarto para que puedan producir ese efecto todavía letal, o bueno, no letal, pero dañino para el ser humano, ¿no? O sea, más o menos ese sería el equivalente. Entonces, de acuerdo a los límites máximos permisibles, ya los decretos supremos, el Ministerio de Comunicaciones y de Transportes ha establecido los límites de acuerdo a las exposiciones, que son las ocupacionales y la poblacional. La poblacional es la que nos estamos sometiendo todo el mundo, ¿sí? Que estas son las que tienen la menor cantidad, y como les comento es hasta 300 GHz, ¿sí? La exposición ocupacional todavía abarca un poco más, ¿sí? Y bueno, estos ya son los que trabajan en telefonía, ¿no? Son los técnicos, operadores, etc. ¿Quiénes son los que se encargan de monitorizar o quiénes son los encargados de mantener esto en adecuadas condiciones, comunicar a la población cuando hay alguna amenaza en relación a esto, que no creo que pase porque son radiaciones que en general son seguras en cuanto a la dosis en la cual nos exponemos, ¿no? Pero los que se encargan de monitorizar todo esto es el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, los ministerios y organismos fiscalizadores como el Ministerio de Educación, municipalidades provinciales y de las instituciones que desarrollan investigación. Es decir, también el Ministerio de Salud debe estar encargado de desarrollar estudios epidemiológicos para que se vean los efectos de la radiación no ionizante a nivel mundial, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud se encarga de establecer o validar los criterios y metodologías para la realización de actividades contenidas en los artículos 9 y 10 del reglamento, ¿no? Y hay que desarrollar estudios epidemiológicos respecto al impacto de la salud, que es lo que les comentaba, ¿no? Derivado de la exposición a personas a radiaciones no ionizantes. Entonces, ¿cuáles son los avances que se tienen? Por ejemplo, avances del Ministerio de Salud. La DIGESA y las direcciones regionales de salud incluyen el plan operativo anual y el tema de radiación no ionizante, es decir, ya lo están incluyendo dentro de sus prioridades. Y se considera la radiación no ionizante dentro del presupuesto anual y que se realizan inspecciones a las estaciones de bases celulares, ¿sí? Todos hemos visto antenas, ¿no? En alguna parte. Si se fijan, incluso las antenas favorecen la contaminación visual. Entonces muchos ya tienen forma de arbolito. No sé si ya se hayan dado cuenta precisamente por eso, ¿no? Para que pase un poco desapercibido a la vista, pero de todas formas uno se da cuenta, ¿no? Entonces, todas estas ministerios son los encargados de estar monitorizando continuamente esto, ¿no? Sobre todo también en los centros hospitalarios, porque aquí también en cualquier instituto, en cualquier hospital también se emiten radiaciones no ionizantes debido a la tecnología que usamos, ¿no? Entonces, hay equipos que ya son certificados por el Ministerio de Transporte y de Comunicaciones, y las mediciones realizadas a las radiaciones emitidas por las estaciones de base de telefonía celular han dado resultados muy por debajo de los niveles máximos permitidos, que era lo que les comentaba, ¿no? Y estos son los aparatos que utilizan.
Entonces, la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones ejerce su control de funciones de control y supervisión mediante inspecciones constantes y monitoreos. ¿Sí? Se supone que deben de ser monitoreos anuales, pero en ocasiones los alargan un poco más porque ya ven que no hay tanta variabilidad entre una medición y otra y las prolongan cada vez un poco más las mediciones, ¿no? Entonces, para medir el nivel de exposición de radiación no ionizante en un distrito con un elevado número de estaciones base, se eligió el distrito de Miraflores. O sea, siempre se eligen también distritos. Dentro de los distritos se hacen mediciones de forma al azar, ¿no? Por ejemplo, en Miraflores hicieron la medición en 79 lugares diferentes y los resultados, todos los resultados que se hicieron de enero a septiembre del 2002 en 243 puntos que se establecieron en el distrito, dieron muy por debajo del 1%, sí, en el 98%. En el 0.4% únicamente dio el 7.7%, ¿sí? Que eso fue lo más alto. Es decir, que de todas las estaciones, las antenas no emiten la radiación suficiente como para causar efectos directos en el ser humano, ¿no? Efectos importantes en relación a la salud. Tenemos acá, por ejemplo, cómo se ven estas antenas, ¿no? Hay una contaminación visual en relación a esto. Y las fechas de las mediciones en Los Olivos, Comas y La Molina. Entonces, del límite máximo permisible, por ejemplo, el de Los Olivos estaba 0.0057%, ¿no? El otro 0.10, el que estaba en Comas, que era una antena de Claro, otra era de Americatel y otra de Nextel, ¿sí? Que todas estaban por debajo del 1%. Otra de Movistar en 0.16%, Nextel 0.28% y empresas de Movistar 0.05%. Esta es la conclusión de todo esto. Si bien las antenas no emiten la suficiente cantidad de radiación como para producir. El staff de radiología, el staff de seno, huesos y tumores mixtos. Ahí vemos ya al doctor Cotrina, que nos acompaña hoy día. En muy corto tiempo. Por ejemplo, ahorita dicen que el iPhone 12, luego está el 13, ahora el 14, muy próximamente van a tener el 15. O sea, se cambian constantemente y esa tecnología se va renovando. Y todas las empresas son iguales. Hay una competitividad cada vez más importante sobre la tecnología. Pero muchas veces, en algunas ocasiones, siento que se pasa muy por alto el tema de la radiación no ionizante, porque entre más tecnología tú le pongas a un teléfono, más cantidad de radiación no ionizante puede llegar a emitir, ¿sí? Porque necesita captar más cantidad de señal, ¿sí? Entonces, esto puede ser perjudicial al ser humano. Por lo tanto, el Ministerio de Comunicación y de Transporte debe de validar y aprobar el ingreso de aparatos de telefonía celular cada vez que haya un cambio en relación a esto, ¿sí? O sea, no se pueden, muchas veces te los traen de Estados Unidos o de alguna otra parte, pero tiene que estar aprobado por el Ministerio de Comunicaciones y de Transportes para ver que realmente se asegure. Igual en cada país los aprueban sus entidades gubernamentales, ¿no? Pero igual siempre debe de haber una legislación que nos pueda proteger de que estos aparatos son seguros para su uso, ¿no? En Perú básicamente es un problema de percepción de riesgo. Muchas veces se pasa por altos estos riesgos y no se evalúan de una forma muy concienzuda, ¿no? Las mediciones realizadas a las radiaciones de las estaciones base están muy por debajo de los niveles referenciales. Y los organismos internacionales continúan con los estudios de los niveles de exposición máximos provocados por los teléfonos móviles, es decir, se están saliendo cada vez más estudios, pero es muy difícil hacer estudios epidemiológicos porque todo el mundo nos estamos expuestos a este tipo de radiación. Entonces es muy difícil saber si realmente se deba a los teléfonos o a
o a otro factor de riesgo que no se está considerando, porque todos nos exponemos a la radiación no ionizante a través de teléfonos celulares, ¿sí? Entonces, todos los teléfonos móviles autorizados para su comercialización en el Perú deben de cumplir los límites máximos permisibles especificados, ¿sí?, por las autoridades, ¿no? Y también es muy importante, sobre todo en los niños pequeños en los cuales su sistema nervioso está en constante desarrollo. Como hemos visto, el sistema nervioso central es uno de los tejidos que más se afecta por esto. Entonces, en los niños no es recomendable que estén expuestos constantemente a teléfonos celulares, a televisión o videojuegos, ¿sí? Hay que ponerles un límite, de preferencia que no los usen, ¿sí? Si vamos a hablar por teléfono, hay que usar de preferencia el manos libres, usar audífonos de preferencia, ¿sí? Y otro muy importante también es que esto es también un factor que condiciona mucho el estrés y los dolores de cabeza, ¿no? Entonces es muy importante también medir bastante lo que es la cantidad de horas que nos exponemos a este tipo de radiación, ¿sí? Los grandes, ¿no? Todos no sé si tengan alguna duda o pregunta al respecto.